Buenas tardes. Buenas tardes, Luz. Esta charla, esta ponencia en la que usted coordina, trata sobre educación inclusiva y solidaridad ciudadana. Mi primera pregunta es sobre, leyendo la introducción, se comenta que el concepto de inclusión últimamente se ha puesto de moda y es utilizado en diferentes ámbitos para que los proyectos se lleven a cabo en un futuro. ¿Cree que no habrá que utilizar este término porque lo habremos conseguido o por el contrario, como es una moda, será olvidada y sustituida por otro concepto similar más llamativo en otras circunstancias? Ya. Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que no digo que se ha puesto de moda, creo que digo que se ha puesto de actualidad porque efectivamente durante los últimos años, no es una cosa de este año, sino durante los últimos años, se habla de educación inclusiva, igual que antes se hablaba de integración, y son conceptos que, digamos, están en el contexto educativo y todas las jornadas, todos los seminarios, todos los congresos, pues tienen que impregnarse un poco de este concepto si no quieren quedar un poquito desfasados, lo cual es normal. Es lo mismo que cuando se utilizaba a nivel conceptual discapacidad, minusvalía, pues ahora ha quedado un poco desfasado, ahora se utiliza discapacidad y supongo que en el futuro pues los términos evolucionan, encierran conceptos y es importante también utilizar una terminología adecuada. Entonces digo, sí, es un concepto que está de actualidad, nuestro SITE así lo ha recogido, pero digo que también que está de actualidad porque es un concepto muy, muy importante para la educación. Es decir, hablar de educación inclusiva es hablar de integrar, de educar con igualdad de oportunidades a todas las personas, sean de la condición social que sean, de la raza, del lugar de procedencia, de las condiciones económicas, de que tengan o no discapacidad. Entonces, a nivel educativo, tener igualdad de oportunidades y que cada uno pueda recibir una educación en función de sus posibilidades y además integrada en su colegio, en su barrio y con unos compañeros que son los habituales, pues es muy, muy importante. Por eso lo he remarcado. No quiere decir que cuando deje de estar se llamará de otra manera, pero el concepto seguirá estando ahí. Imagino que se trata de un largo camino a recorrer. ¿Cómo va evolucionando esta corriente de educación inclusiva con respecto a los años anteriores? Bueno, esto tiene un largo recorrido. Tiene un largo recorrido que además yo lo he vivido intensamente porque estamos hablando del sistema educativo formal, es decir, de las escuelas, de los institutos, y yo llevo 34 años trabajando de profesor, he trabajado prácticamente en todos los niveles del sistema educativo. Empecé pues, en educación primaria en el año 81 y entonces no existía ni lo que se llamaba integración. Cuando un alumno tenía una discapacidad, tenía un retraso grave en su desarrollo, iba a lo que se llamaban centros de educación especial. Existían esos centros, iban en autobuses, allí los escolarizaban con un currículum específico, con un profesorado especializado y con unos medios que eran adecuados, se entendía a eso. Cuando se dieron cuenta que, bueno, muchos de esos alumnos, no todos, se podían integrar, que es lo que se llamaba entonces integración, que no solamente aprendían del currículum que les ofrecían, sino que un alumno, aunque fuese un síndrome de Down, aunque tuviese algún trastorno de desarrollo, podía aprender a relacionarse con los alumnos de su clase, podía convivir con ellos. Los demás también aprendían de él, veían que tener un síndrome de Down o tener una discapacidad no pasaba nada, que también están así en la sociedad y no lo tenían que ver como un elemento raro, que era muy positivo para el aprendizaje de las personas. Entonces se decidió que todos los que pudiesen pasar a los centros ordinarios se integrasen en esos centros. Yo lo viví en el año 82 concretamente, se inició esa integración, digamos, de una manera muy sutil. Yo estaba en un colegio de jefe de estudios y me llegó una profesora de educación especial. Hasta entonces no existía eso. ¿Qué era una profesora hoy se llama de pedagogía terapéutica? ¿Qué era eso? Y ella nos lo explicó. Dice, pues esto es para atender a los alumnos que tienen dificultades y que muchos de ellos van a venir de centros especiales, pero que pueden estar aquí. Y nos pareció muy buena la idea, evidentemente. Pero, bueno, a partir de ahí se inició un proceso de integración. Pero la integración consistía en sacar a todos estos alumnos que tenían posibilidades e integrarlos en una escuela ordinaria. Claro, la escuela ordinaria no cambiaba, tenía una tendencia a la uniformidad y lo único que hacía era prestarle unos apoyos, porque el currículum era el mismo, era una escuela graduada, donde había que pasar unas evaluaciones, donde había que impartir unos contenidos, y muchos profesores no estaban preparados para esto, no estaban simplemente preparados para hoy lo que entendemos con normalidad, la atención a la diversidad. Un profesor debe atender a la diversidad de todos los alumnos del aula.
según sus potencialidades, según su capacidad de aprendizaje. Esto teóricamente suena muy bien, pero en la práctica es muy complicado. Y en los años 80 esto era, vamos, casi decir, bueno, pero ¿cómo voy a atender? De hecho, muchos profesores se sublevaron, decían, ¿cómo voy a atender a este alumno si no para, si se levanta, si no atiende, si no tiene la misma capacidad de aprendizaje que los otros? Era difícil de entender. Poco a poco se fue mentalizando el profesorado, se fueron comprendiendo que ellos podían también, trabajando, preparándole el currículum, preparándole actividades, unas comunes, otras diferenciadas, podían estar en ese aula y era positivo para esos alumnos y para los otros. Claro, este modelo llegó hasta ahí, luego recibió fuertes críticas el modelo de integración, porque decían, no, es que eso de trasladarlo de allí a un sitio lo que hace es una discriminación sutil porque el alumno tiene que salir del aula ordinaria para trabajar con un profesor de educación especial, en el aula no se le puede atender debidamente porque son muchos, no se le adapta el currículum, el sistema es el mismo. Es decir, este concepto de integración, que en su momento era muy progresista, quedó desfasado cuando se fue introduciendo el concepto de educación inclusiva, que suponía un paso más allá, que si quieres te lo explico, o no sé si me quieres preguntar sobre él. Bueno, pues este concepto de educación inclusiva más o menos planteaba, es mucho más global, es como lo planteamos en la ponencia. La educación inclusiva es un gran avance a nivel conceptual y a nivel metodológico, porque garantiza el derecho de todos los alumnos a la educación. Y en función de sus potencialidades. Ya no es el alumno que viene de un centro de educación especial el que se tiene que adaptar al centro ordinario, sino que el centro ordinario debe hacer todo lo posible para adaptarse a esos chavales. Igual que se quitan las escaleras y un alumno va en silla de ruedas para que suba en una rampa, y el centro se adapta, y la clase se adapta, y las sillas y las mesas se adaptan, pues igual se trata de hacer, según la teoría, otra cosa es la práctica. Yo qué sé, si por ejemplo llega un alumno sordo, o sordomudo, y en vez de adaptar el currículum e integrarlo, lo que se hace es decir, oye, pues ¿por qué no aprendemos el lenguaje de los sordomudos el resto de la clase? ¿Por qué no aprende el profesor o la profesora ese lenguaje? Y lo integramos, lo hacemos sentirse que está acompañado, que está acogido, que estamos velando por su proceso de aprendizaje, que a lo mejor intelectualmente es mucho más brillante que igual que cualquier otro alumno. Es decir, cambia el concepto en el sentido de que es el centro y el aula el que se adapta a las necesidades del alumno. Y cuando estoy hablando de alumnos, no me refiero solo a los de alumnos con discapacidad, aunque ya he puesto un ejemplo y puede tender a ser la idea. Estoy hablando de personas desfavorecidas, que pueden ser de minorías étnicas, como puede ser la minoría gitana, de migrantes, de personas con problemas de integración social. Todos ellos tienen necesidades educativas especiales. Y la integración, o el modelo de inclusión, lo que trata es adaptarse a sus necesidades, adaptar el currículum, flexibilizarlo y hacer que todos puedan desarrollar el máximo de sus potencialidades. Es conceptualmente un gran logro y es importante la diferencia. Para desarrollar esa inclusión, ¿por dónde se debe continuar? ¿Cuáles son las principales medidas para incentivar esta inclusión, para que siga adelante? Bueno, esta inclusión... Hay diferentes niveles de logro. Es complicado realizar una inclusión educativa como debe ser, porque el profesor debe estar muy preparado. El número de alumnos del aula hay que reducirlo porque si no, no se puede atender a toda la diversidad. En ocasiones hace falta profesorado de apoyo especializado dentro del aula, no que se lleven, en algún momento sí, pero en otros momentos estar dentro del aula apoyando a ese profesor. Es decir, se requieren medios, se requiere preparación, se requiere también alguna adaptación arquitectónica, pero sobre todo es el cambio de mentalidad. Esto, en educación primaria, digamos, los profesores tienen una preparación pedagógica bastante buena en nuestro país y se ha asumido bastante. Creo que hay buenos niveles de inclusión educativa en muchos centros de nuestro país. En la educación secundaria la cosa cambia. La cosa cambia y es normal que cambie. El desfase escolar en cuanto a los contenidos es más amplio, lo que se llama educación comprensiva, que es que todos tengan
el mismo currículum hasta la educación obligatoria, en este caso hasta los 16 años, aunque ahora dicen de subirla hasta los 18, es complicado porque a partir de determinada edad hay alumnos que no pueden llevarlo, pero bueno, la misma LOCSE planteaba situaciones como adaptaciones curriculares en el aula, adaptaciones, programas de diversificación curricular que permitía a los alumnos que tenían otro ritmo de aprendizaje obtener el mismo título por diferentes vías. Eran medidas que se podían considerar de inclusión educativa y que en educación secundaria funcionaron hasta cierto punto. Pero claro, la preparación pedagógica del profesorado de secundaria para estas tareas no era la adecuada, ni mucho menos. Ya sabéis que para ser profesor de secundaria lo que había que hacer era un curso de actitud pedagógica, que era un curso de unas horas muy limitadas, no era ni siquiera un curso académico. Y tú eras un profesor de química, por ejemplo, y a ti te habían preparado en las clases de la facultad para ser, yo qué sé, director de una petroquímica. Estaba súper capacitado, pero a ti no te habían preparado para ser profesor de química o de matemáticas. Y desgraciadamente todos tenemos el ejemplo de gente que sabe mucho. El de matemáticas es el ejemplo clásico, que no quiero que se ofenda a ningún profesor de matemáticas, que te llena la pizarra de fórmulas, que sabe muchísimo, que te intenta enseñar todo lo de la carrera en el instituto, pero que no tiene habilidad para enseñar, y mucho menos para comprender las nociones de psicología evolutiva que necesita un alumno con discapacidad y de atender las necesidades pedagógicas que existen en un aula. ¿Esto se ha solucionado? Bueno, ya desde que se han aprobado los planes para mejorar la formación del profesorado de secundaria, los profesores tienen un curso, un máster entero donde realizan 60 créditos de preparación didáctica y pedagógica para dar clase. Yo imparto clase en ese máster justamente y hay un tema que es atención a la diversidad. En un tema pues que son 2 semanas, explico todo lo que puedo, les mando libros, buscan información, pero son 2 semanas para ese tema. Aprenden muchas cosas, pero yo creo que es totalmente insuficiente. Luego tienen 2 meses de prácticas, pero para afrontar un reto tan grande y tan importante se necesita mucha más preparación. ¿Y qué se necesita? Esa preparación, ¿cómo atribuirla? ¿Cómo atribuir esa formación? ¿Cómo especializarla, por así decir? Que no sea solo un máster o un curso. Podría haber varias vías. Yo creo que las facultades han perdido una oportunidad importante de decir, ¿por qué no pongo, sobre todo ahora, bueno, la verdad es que ahora se van a reducir las carreras a 4 y se van a reducir a 3, pero cuando eran 5 años, perfectamente 5 cursos, se podía perfectamente haber dicho, el segundo ciclo es de especialización, pongo un itinerario educativo. Yo soy profesor de matemáticas, estoy estudiando matemáticas o química o literatura y sé que me quiero dedicar a la enseñanza. Pues me especializo, tengo un tronco común con todos los demás, pero me especializo en la enseñanza, en contenidos didácticos y pedagógicos que me permitan dar clase de esa materia con conocimiento. Eso es una vía que no se ha utilizado en nuestro país. La otra ahora están algunos partidos políticos planteándola. Es decir, hay que hacer una especie de MIR para seleccionar al profesorado, como los alumnos de medicina. Pasan un examen, luego están 4 cursos donde ya se les paga y se están formando, pero luego ya tienen trabajo asegurado. Se están formando intensamente durante 4 años. Esto en países de éxito como Finlandia, que tanto sale en la prensa, lo tienen muy claro. Forman a los profesores, forman a los mejores, les pagan también adecuadamente para que vayan los mejores, tienes que estar reconocido. Y una vez que los has seleccionado y los has formado, pasan a trabajar. Aquí estamos formando a miles de alumnos en los máster, que la mitad solo tienen opción de presentarse a plazas de oposiciones, que de momento no salen, y cuando salgan saldrán un porcentaje muy pequeño. Estamos dilapidando recursos para formar a gente solo un año, solo un curso. Deberían ser más, pero es que es un planteamiento que está totalmente equivocado, desde mi punto de vista. Me gustaría hacer hincapié en esto sobre que acabas de comentar, este MIR educativo, que también se comenta de hacer un libro blanco para educación por parte de Marina. Sí, es un encargo que le han hecho. Y también comentó recientemente que esa necesidad de que haya unos profesores que se incentive a los mejores profesores, por así decir, que cobren más que los peores profesores. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Cuál es mi opinión? Vamos a ver. Primero que le han encargado, bueno, esto ha sido un encargo de un partido concreto, el Partido Popular, a José Antonio Marina, que es filósofo,
o mejor diría, es profesor de filosofía. Para ser filósofo, pues realmente es como, uno ponía un ejemplo, uno puede ser profesor de música, pero no es músico, no es compositor, no es, bueno, pues Juan de María es una persona muy brillante intelectualmente. Yo he leído muchos de sus libros, pero es filósofo, no es pedagogo, como aparece en las rotulaciones de muchos. Y bueno, le han encargado una cuestión que creo que le queda un poco lejana. Yo he visto algunas de esas propuestas, aunque puede que sean titular de prensa y tampoco puedo opinar. Yo esperaría para ver los resultados de ese libro blanco que le han encargado. En todo caso, yo considero que en nuestro país hay especialistas, pedagogos y especialistas en educación que deberían ocuparse de ese tema que yo lo considero clave y vital. Porque, no sé si quieres que te entre un poquito en dar mi opinión al respecto, ya lo puedo adelantar. En nuestro país estamos en el orden de 650.000, 700.000 profesores entre pública y privada de la enseñanza no universitaria. No se evalúa a nadie, en nada, en nada. Un profesor entra, y yo te digo que he sido profesor de primaria, de secundaria y tal, jamás me han evaluado. Lo hagas bien o lo hagas mal, tu progreso económico no depende solo de los trienios, del pase de los años. Eso es una aberración. Es una auténtica aberración. En la universidad solo tienes una pequeña evaluación que es muy cuestionada, que es el cuestionario de satisfacción de los alumnos. Te ponen, pero oye, al menos tienes algo, y dices, oye, pues me han evaluado positivamente los alumnos, o me han evaluado mal en esto, me dicen que hay mucho contenido, que explico mal. Tienes una evaluación. En secundaria se podría poner este sistema también perfectamente, complementado con otros muchos. En primaria habría que buscar otros elementos de evaluación, pero tú no puedes tener un profesor 30 años de vida laboral, haciéndolo mal o haciéndolo mal, bien o mal, siempre va a estar en las mismas posibilidades. No tiene posibilidad de progreso. Progreso en el sentido económico, ni siquiera de valoración de su trabajo. Es un agravio comparativo, que cuando lo tienes codo a codo y tienes a profesores que no cumplen y que da lo mismo porque el sistema no tiene ningún elemento de control, es un grave problema. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es más complicado. Yo tendría varias ideas, pero creo que esto hay que madurarlo, hay que ver lo del libro blanco cómo sale. Y creo que hay que preguntarle a los que saben, a los maestros y a los profesores de instituto, imagino también a los pedagogos, qué tienen que decir de cómo realizar esa evaluación, que es complicada, pero hay que hacerla necesariamente si queremos mejorar nuestro nivel del sistema educativo. Vamos a volver a remar hacia la orilla. Usted dice que la inclusión social es el cimiento de la inclusión educativa, pero ¿cómo se debe realizar esa inclusión social? ¿Se podría realizar mediante las familias u otras instituciones, como por ejemplo los medios de comunicación también, que son muy importantes, para que posteriormente se lleve a cabo y se refuerce en instituciones muy formales educativas? Sí, lo digo al revés, digo, la inclusión educativa es el cimiento de la inclusión social, y la inclusión social está muy relacionada, es un elemento clave, la justicia social. Para que haya justicia social tiene que haber también justicia a nivel de la educación, y tiene que haber inclusión educativa. Es decir, una sociedad no se puede construir sin un buen sistema educativo, y no se puede construir sin incluir a todos sus miembros, dándoles todas las posibilidades que tengan de aprendizaje. Porque una sociedad que discrimina, pongamos el ejemplo de los discapacitados, aunque cuando hablamos de inclusión social nos referimos a muchos colectivos, a un colectivo mucho más amplio, pero para entendernos, con los medios que hay, tener a discapacitados que podrían estar haciendo trabajos, que podrían estar formados en empresas de inserción laboral y que podrían estar realizando una tarea que les sería totalmente satisfactoria para su personalidad, para su vida, para su relación social, y tenerlos improductivos junto con otra mucha gente, cuando ellos con muy poquito dinero, con muy poquito sueldo, con muy poquita dedicación aportarían mucho a la sociedad y vivirían mucho más felices, pues esto es para replanteárselo. ¿Qué justicia social es esta? Que no puede ofrecer un mínimo de solidaridad, de cohesión social. Esta cohesión social tiene que venir inclusión educativa, y de ella se deriva la inclusión social y la justicia social. Cuando la injusticia está en los centros, cuando no hay igualdad de oportunidades respecto al punto de partida de cada uno, esto se traslada a la sociedad. Y esto da lugar a sociedades poco cohesionadas. Y esto da igual lugar a injusticia social. Hay que trabajar en esta línea. ¿Cuáles serían los valores que definen esa justicia? ¿Cuáles son los valores? Bueno, los valores en los que se debería educar, por ejemplo, vamos a poner
me pillas con un tema que es el del que doy clase en una asignatura de este tema, de educación en valores. Bueno, pero es un tema muy polémico, muy complicado y muy confuso, porque los valores la gente no los acaba de entender del todo. Yo creo que se debe educar obligatoriamente en una serie de valores de carácter ético universal. La libertad, la justicia, la solidaridad, el respeto, la paz. Estos son valores que no son ni de una religión, ni de un sindicato, ni de la sociedad, ni de, son de todos. Y no son ni de los españoles, ni de los franceses, ni de los de Siria, ni los de China. Tenemos que educar en estos valores éticos universales si queremos avanzar hacia un mundo más humano. Es inevitable, es inevitable. Educar entre estos valores, evidentemente, entre estos valores está atender a esas personas que tienen menos posibilidades educativas o que son diversas y que es de justicia social enseñarles igual que a todos, que tengan las mismas oportunidades. Si no avanzamos en estos valores, si hay gente o religiones o grupos que los quieren individualizar y los quieren monopolizar, estaremos entrando en confrontación. Esto es un problema de nuestro país que viene de la época, pues de la época franquista, donde hablar de educación moral era pues algo propio, decir, bueno, era educación religiosa, se identifica educación moral y educación religiosa, cuando estamos hablando de lo mismo. La ética es la moral es perdón, la ética es la forma de hablar de lo moral, que viene de demores, costumbres. Entonces, si no nos acostumbramos a entender que esos valores son de todos y los monopolizan unos cuantos, estaremos entrando en conflicto social. Y si no entendemos que la educación es algo más que contenidos conceptuales de lenguaje, matemáticas, historia, muy importantes, pero que también es formación de la persona en esos aspectos que le permiten relacionarse, que le permiten vivir, que le permiten interpretar el mundo en función de esos valores, no conseguiremos avanzar en la línea adecuada o en una línea que nos permita avanzar hacia esa sociedad más integrada, más cohesionada, más solidaria, más inclusiva, podría decir. La formación mecánica a un lado, entonces, para educar, en la propia palabra de educar, sin mecanizar a los estudiantes. No, es que se puede hacer, se deben hacer las dos cosas, pero no podemos pensar que una escuela o un instituto te tiene que preparar ya para fabricar coches, o sea, te tiene que formar en instrumentales básicas, en interpretar el mundo, en valores, en cosas que te permitan avanzar. Ya te formarán cuando te especialicen en una formación profesional, en la universidad, en la economía productiva, pero la educación no puede desdeñar la parte formativa que no sea directamente orientada hacia la producción. Es una sociedad muy competitiva y ya veis el preámbulo de la LONCE cuando decía hay que potenciar la productividad. Bueno, sí, hay que potenciar la productividad, pero ¿y la formación de las personas, que es básica? ¿Qué hacemos con ella? ¿La dejamos de lado en aras de la productividad? Lo hemos visto con la crisis. La crisis se ha cargado el sistema inclusivo, pero de raíz casi. Han bajado los profesores por aula, han bajado los profesores de apoyo, han bajado el apoyo en la dedicación. Es lo primero que se ha recortado. Señal de que no estaba consolidado.